Bien, hoy vamos a hablar de conjuntos. ¿Qué sería un conjunto? No sé si ustedes estuvieron viendo en geometría, si les nombraron lo que significa un elemento primitivo. Sí. ¿Sí? ¿Qué era un elemento primitivo? Que no tiene definición. Claro, o sea, no se lo define. No, o sea, no se lo acepta sin definir. Sí. Por ejemplo, en geometría habían visto que algunos elementos primitivos eran punto, recta y plano, ¿no? Sí. Y relaciones primitivas tenían la relación de pertenencia, por ejemplo. Bueno, y en forma intuitiva uno podía decir que un elemento primitivo era algo que uno no define, pero en realidad que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no voy a definir el punto, no voy a definir la recta y no voy a definir el plano, pero pero yo sé de qué, o sea, yo me imagino una recta, me imagino un plano, ¿sí? Sí. Bueno, en la teoría de conjuntos, los elementos primitivos van a ser los conjuntos los elementos y la relación de pertenencia. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, en geometría, la relación de pertenencia es particular, ¿no? Tiene una forma muy particular. O sea, yo puedo decir en el conjunto de puntos que un punto pertenece a una recta, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la Sí. recta R, tengo el punto P, puedo decir que el punto P pertenece a la recta R, ¿sí? Y por ejemplo, si esto está contenido en un plano, el plano pi, yo voy a decir que la recta R está incluida en el plano pi. Esto ya no es una relación primitiva. Esto después lo vamos a definir, ¿sí? Pero el pertenece, yo no lo voy a definir y todos vamos a saber de qué estamos hablando. También puedo decir que el punto P pertenece al plano pi también, ¿no? Bueno, en la teoría general de conjuntos, yo voy a poder utilizar la relación de pertenencia, o sea, cuando tengo un elemento y un conjunto. Un elemento pertenece a un conjunto. Y un conjunto está incluido en otro conjunto. No sé si les hizo esa aclaración, Cristian. ¿No? O sea, nosotros vemos en geometría, vemos los puntos como elementos, y la recta, los planos, los segmentos, la semirrecta, etcétera, etcétera, son conjuntos. Entonces, cuando hago relaciones entre conjuntos, utilizo si está incluido o no está incluido. Si agarro entre elemento y conjunto, es pertenece o no pertenece. Yo, por ejemplo, puedo decir que el número 1 pertenece a los números naturales, ¿sí? Pero no puedo decir que el número 1 está incluido en los números naturales. Y también puedo decir que los números naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo
Si yo tengo el conjunto A, un conjunto A cualquiera. El conjunto, el elemento 1 en este caso puede decir que pertenece al conjunto A, y puedo decir, por ejemplo, que este conjunto A está incluido en el conjunto de los naturales, ¿no? Sí. Bien. Ahora, yo les presenté este conjunto. ¿Hay alguna otra forma de expresar ese conjunto que ustedes conozcan? A ver, yo puedo decir, Que hay como una fórmula, puede ser, con símbolos. claro, en forma más simbólica, ¿sí? O sea, yo puedo expresar así un conjunto de esta manera y lo voy a definir de alguna forma y lo puedo presentar de otra forma y va a tener otro nombre. Ahora vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo decís vos? Por ejemplo, ¿cómo sería la fórmula? Me acuerdo que era como que tenía que cumplir con unas condiciones esos números para estar dentro de ese conjunto. Pero no me acuerdo bien la fórmula cómo era. Bueno, está bien. Sí, la idea la tenés. Primero tenemos que aclarar una cosa. O sea, cuando yo menciono así cada uno de los elementos que están en el conjunto, voy a decir que está definido por extensión. Los que hicieron la primaria hace mucho, mucho, mucho tiempo se acordarán de estas cosas. Y después puedo expresarlo, o sea, uno va a definir un conjunto por extensión cuando menciona cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Y después la otra forma sería así, en forma simbólica, en forma más general, o sea, doy las características generales del conjunto, y primero tendría que decir, bueno, son los elementos X, y tendría que aclarar a qué conjunto pertenecen, ¿no? Los elementos X que pertenecen, por ejemplo, en este caso podemos decir a los naturales, ¿sí? Tal que, esta línea significa tal que, esos elementos X son menor o igual que 5. ¿Está bien eso, les parece? Sí, Sí. algo así estábamos viendo en cálculo. Claro, seguramente, sí, sí. ¿Por qué pongo menor o igual que 5 y nada más? ¿Cuáles son los elementos que abarcan los números naturales? O sea, los naturales comienzan en el 1, ¿no? En análisis vieron eso, ¿no? Arrancan en el 1 y continúan, ¿no? El número 0 no, por lo general no se lo toma como un número natural. ¿De qué otra forma? A ver, esta forma que yo les expresé acá se la llamo por comprensión. ¿Tienen clase después ustedes? Por A Zoom. las 9 tenemos, Ah, no tenemos me acuerdo. bastante tiempo. Bien, esta forma se la llama por comprensión. Yo voy a definir un conjunto por extensión cuando enumero cada uno de los elementos del conjunto y voy a definir por comprensión cuando doy las características generales de los elementos de ese conjunto. ¿Y van tomando nota? Sí. ¿De qué otras formas podría, o sea, expresar este conjunto así? Yo podría decir que X pertenece a los naturales, tal que X es menor que 6. ¿Podría decir eso? Como el conjunto de los naturales no es un conjunto denso, o sea, antes del 6 está solamente, o sea, está el 5, no hay infinitos elementos, antes puedo poner esta notación así. ¿Podría haber usado otro conjunto para representar este?
otro conjunto al que pertenecen estos elementos? Podría decir que el conjunto A son los X que pertenecen a los enteros, ¿puedo decir, por ejemplo? Sí, también. Y ahí tendría que aclarar ya desde dónde parte, que es mayor que 0, por ejemplo. Y X es menor o igual que 5, por ejemplo. ¿Sí? O podría haber puesto acá que es mayor o igual que 1, también. O podría haber puesto menor que 6 o una combinación de todas esas cosas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bueno, ¿puedo cambiar hoja? ¿Siguen anotando? sí, yo ya Espera un noté. cachito, ¿Eh? espérame un segundito. Ya está, Ah, bueno. gracias. Bueno, entonces dijimos, los conjuntos los podemos definir por extensión o por comprensión. Por extensión mencionamos cada uno de los elementos, y por comprensión vamos a tener, o sea, vamos a mencionar las características, pero vamos a tener una forma general para expresarlo. O sea, un conjunto A, por ejemplo, voy a tener los elementos X que pertenecen a un conjunto universal, que ese conjunto universal después podemos ver qué conjunto estamos trabajando, o en qué conjunto me conviene trabajar, que pueden ser conjuntos numéricos, pueden ser conjuntos de puntos, cualquier cosa. Tal que, y lo que se llama una función proposicional. La P de X es una función proposicional. Y acá volvimos a lógica. ¿Qué era una proposición? O sea, proposicional viene de proposición. ¿Qué era una proposición? Una proposición yo voy a poder decir que es una oración de la cual yo puedo decir si es verdadero o falso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora, una función proposicional va a tener esta forma. Por ejemplo, la función proposicional P de X es X es par. Tiene la forma de una proposición, ¿no? Pero ¿puedo decir si es verdadero o falso? No, No. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? del valor de X. Del valor de X. O sea, si yo le pongo 2 a X, Es par. es Pero si le verdadero. pongo 3, no. Si le pongo 3 va a ser falso. Bueno, o sea, cuando yo tengo una proposición, ¿no? Que es una oración donde en el sujeto, en el objeto directo, aparece una X, va a ser una función proposicional. Y obviamente el conjunto va a estar integrado por los elementos donde la función proposicional es verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que vimos recién, si yo digo que X es menor o igual que 5, es una función proposicional, ¿se entiende? O sea, va a ser verdadero para algunos valores y para otros va a ser falso. Pero los valores Sí. que van a componer el conjunto van a ser los X para los cuales la función proposicional es verdadera. Bien. Veamos otros ejemplos, ¿no? O sea, ya sabemos que se pueden definir los conjuntos por extensión o por comprensión. Yo voy a ir mencionando algunos conjuntos, ustedes me van a decir cómo está definido, y lo definimos de otra forma, ¿sí?
Veamos el conjunto B. Si yo tengo... ¿Sí? ¿Cómo está definido ese conjunto? Por extensión. Por extensión. Bien. ¿Cómo lo podría definir por comprensión? ¿A qué conjunto universal diría que pertenece? Bueno. X en los enteros. A los enteros, ¿no? A Z. Sí. Sí. Tal que... Tal, digan, es mayor o igual que menos 3, ¿no? sí. Y X Sí. es menor o igual que 2. Podría haber puesto también que X es mayor que menos 4, ¿no? Y X es menor que 3. Esto lo puedo hacer solamente con los números naturales o los enteros, ¿sí? Ya si estoy hablando de otros conjuntos, se complica un poco, ¿no? O sea, el anterior de 3 ya no sería el 2, si yo hablo, por ejemplo, en el conjunto de los números racionales, ¿sí? Sí. Bien. También podría haber puesto de esta forma, que menos 3 es menor o igual que X, menor o igual que 2, ¿no? Podría haber puesto eso también, ¿no? Lo ven así también en el análisis, ¿no? Sí. Bueno, veamos otro conjunto. El conjunto C. Si yo tengo X que pertenece a los enteros, tal que X es menor que 5. ¿Cómo está definido ese conjunto? Por comprensión. Por comprensión, bien. ¿Puedo definirlo por extensión? Sí. ¿Y cómo sería eso? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Y no, tiene... Para mí no se puede, porque tengo los negativos también. Claro. ¿Cuántos elementos Pero, tiene? ¿no Perdón, quedaría ¿no ahí puede con ser? el infinito? ¿Con el infinito cómo? El infinito negativo. Vos decís así, de menos infinito hasta el 5, ¿esto? ¿Me Claro. decís? Esta Sin forma, corchete. con paréntesis. Bueno, Claro. esta forma que está acá, este tipo de notación no sirve para los números enteros. Sirve solamente para representar intervalos de números reales. ¿Entiende? O sea que esta forma no. Solo en R lo puedo utilizar. ¿Entiende? O sea, si yo tengo números enteros, no puedo usar eso, porque esos son intervalos de números reales. Ahora, ¿se entendió? ¿Sí? Ahora, yo puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una especie de sucesión, ¿no? En la que yo conozco cómo van a venir, que tienen una forma lógica de ir sucediendo los siguientes elementos, yo puedo anotar de la siguiente forma, por abuso de notación se dice esto. O sea, yo podría decir, si es entero y es menor que 5, puedo decir que tiene el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, menos 1, menos 2, puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, a mí me da a entender que esto sigue indefinidamente y con esta sucesión, o sea, se le va restando 1. ¿Sí? O sea, si yo tengo
un conjunto infinito, pero hay una forma lógica en la que se van ordenando la sucesión, yo puedo anotarlo de esta forma por abuso de notación, se dice. No sería una forma de extensión porque no enumero todos los elementos, pero acá me da a entender cuáles son los elementos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si yo digo, a ver, el conjunto D sería los X que pertenecen a los naturales, tal que X es mayor que 10, ¿no? Y X es igual a 2K, y K además es un número natural, ¿no? Para todo K que pertenece a los naturales. Tengo dos condiciones. O sea, acá me está diciendo que X es un número par, porque si yo hago 2 por un número natural, siempre me va a dar un múltiplo de 2, ¿sí? Y además también me está diciendo que es mayor que 10. Entonces la forma, y esto va a tener infinitos elementos, pero la forma por abuso de notación en la que yo lo puedo anotar sería, por ejemplo, ¿cuál es el par siguiente a 10? Es el 12, 14, 16, 18, 20, puntos suspensivos, y yo entiendo que van a ser todos los pares siguientes a esos números, ¿sí? Eso no sería por extensión, pero es una forma de notación en la que yo entiendo cómo continúa la cosa, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, el conjunto E, que X pertenece a los racionales, tal que X es mayor que 5. ¿Cómo está definido este conjunto? Por comprensión. ¿Sí? Sí. Y puedo expresarlo por extensión o con alguna notación así, por abuso de notación. ¿Puedo? ¿Cuántos elementos tiene para empezar este conjunto? Infinitos. Infinitos. ¿Y puedo? Sí. ¿Me iban a decir algo? No. Tiene infinitos, y además es un conjunto denso el conjunto de los números racionales, ¿no? ¿Ustedes ya vieron la definición de conjunto denso? Sí. Bien. ¿Puedo decir una forma lógica en la que se van a seguir sucediendo estos elementos? Así como en esta forma. ¿Cuál es el siguiente a 5 en los números racionales? No, y en realidad no. No, no hay un siguiente. Si No. yo digo que el siguiente puede ser 5,1, no, antes hay otro. No, hay otro antes. El 5,01, por ejemplo. Sí. ¿Y antes del 5,01 hay otro? Sí, el 5,001. Y puedo estar toda la vida así y nunca voy a encontrar el siguiente y siempre voy a encontrar un número racional que esté entre medio de 5 y el número más cercano que yo encuentre. ¿Sí? Sí. Entonces esta forma, como es un conjunto denso, no lo puedo expresar ni por extensión ni por abuso de notación. Ahora, que sea un conjunto denso no quiere decir que tampoco pueda hacer con los números racionales una forma lógica para poder expresarlo. Por ejemplo, si yo digo el conjunto F, yo tengo estos elementos: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, puntos suspensivos. Fíjense, son números racionales, pero hay una forma lógica en la que yo sé cómo se van a suceder estos elementos, y yo ya me imagino cuál es la forma. O sea, la forma que tiene cada uno de los elementos, y arriba hay un número n, natural o entero,
abajo va a estar n más 1, ¿no? Sí. Entonces yo ya me imagino cómo va a seguir la forma lógica de esto. Bueno, me avisa que quedan 10 minutos. ¿Seguimos? ¿Continuamos? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Estamos viendo formas de anotar conjuntos. No. Bien. Veamos otras formas. A ver, si yo digo el conjunto G, tengo X, que pertenece a los reales, tal que X es mayor que 1 y X menor o igual que 10. También el conjunto de los reales es un conjunto denso, ¿sí? No hay una forma lógica en la que yo pueda decir, pero no lo voy a poder expresar ni por extensión ni por abuso de notación, pero sí lo voy a poder expresar de otra forma, que ya la mencionaron hoy. ¿No? ¿Cómo podría expresar esto? O sea, si es un conjunto, el conjunto de los números reales, además de ser un conjunto ordenado, denso, también es un conjunto completo, y es el conjunto que completa la recta, ¿no? O sea, se cumple la propiedad de que a cada número real le corresponde un punto de la recta, y a cada punto de la recta le corresponde un número real, ¿sí? Sí. Entonces yo puedo, si acá tengo el 0, acá tendría el 1, y supongo que acá tengo el 10, vamos a expresar de la siguiente manera. Si yo digo que es mayor que 1, serían todos los números que vienen para acá, hasta el infinito, ¿no? Sí. Y el 1 no pertenece al intervalo. Entonces pongo un cerito. Y después voy a decir que están los números también menor o igual que 10. Y fíjense en este i, es el i lógico, ¿no? El i que nosotros vimos en lógica. Los números menores que 10 serían todos estos acá, hasta el infinito negativo. Sí. ¿Sí? Y como el 10 es menor o igual, el 10 sí pertenece al intervalo, pues voy a poner un puntito. Ahora, ¿cuáles serían los números que abarca eso? Y de esta forma sí puedo expresarlo como un intervalo. El intervalo G va a venir desde el 1 hasta el 10, y si ustedes vieron ya el análisis, seguramente ya lo estuvieron viendo esto. Como el 1 no pertenece al intervalo, le pongo un paréntesis, y si pertenece, y como el 10 sí pertenece, le pongo un corchete. Sí. De esta forma ya están trabajando, ¿no? Sí. Perfecto. Y esto sería otra forma de expresar el conjunto, no es ni por extensión, ni tampoco es por abuso de notación, es una forma de expresar intervalos de números reales. Veamos... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, Darío, Sí. perdón que me meta. Pensé que eras a las 7 de la reunión. Este es el de primero o cuarta, ¿no? Sí, primero cuarto, sí. Pensé que era a las 7 y me metí recién. Ah, no. Perdón. No, está bien. Dale. Bueno, Okay. igual estoy grabando. Sí, dale. Ok, gracias. Grabé también la clase de ayer y la que salga más linda voy a subir. Así que... Dale, ok. Bien. Otro ejemplo. Tienen todavía 6 minutos. Vemos otro ejemplo y cortamos un ratito, ¿sí? Quedan el conjunto H. Estamos X pertenece a los reales, tal que X es mayor que menos 3. Si yo, o sea, también tengo números reales, no voy a poder expresarlo ni por extensión, ni por abuso de notación, pero voy a poder expresarlo como un intervalo. Intervalo. Si yo tengo el 0 acá, tengo el menos 3,
y me dice que es mayor que menos 3, voy del menos 3 hasta el infinito, y eso es todo lo que tengo. Como no pertenece al menos 3, pongo un cerito. En intervalo, esto sería que va del menos 3 hasta el infinito, y el infinito siempre lleva paréntesis, ¿no? ¿Con que se ponga infinito es suficiente o hay que aclarar más, menos infinito? Para mí, si es infinito, se entiende que es el infinito positivo. El positivo. Sí, en análisis por ahí no. En análisis capaz que tienen que mencionarlo. Ah, ok. Bueno, hago un ejemplito más. Y ahí sí cortamos, porque ya todavía te invito. Damos el conjunto I. El conjunto I sería X, que pertenece a los reales, tal que X es menor o igual que 4, ¿no? También lo expreso en la recta. Acá tendría el 0, acá tendría el 4, y serían todos los valores que vienen para acá, ¿no? Hasta el menos infinito. Y como el 4 pertenece al intervalo, voy a poner un puntito. Y acá sí, o sea, arranco desde el menos infinito, siempre arranco desde el menor, del menos infinito hasta el 4. Y el 4 iría con corchete, porque pertenece. Pertenece se dice, no se dice incluido. No lo tomen como reto, pero si yo hablo de un elemento, acuérdense, ¿sí? O sea, los extremos pertenecen o no pertenecen, no vamos a decir que están incluidos o no, ¿sí? Sí. ¿El extremo pertenece al intervalo o no pertenece? Es para ir familiarizándonos con el lenguaje. ¿Sí? Ustedes conocen estas propiedades de módulo. Por ejemplo, si yo tengo el módulo de X que es menor o igual a un valor K, ¿no? Y K obviamente es un valor mayor que 0, entonces tengo que X es menor o igual que K, y al mismo tiempo X es mayor o igual que K. A eso la vieron, ¿no? Esa propiedad. Sí, sí. Sí. O sea, ¿Sí? ¿Iban a decir algo? Perdón, los corto. sí. Sí, ¿qué ibas a decir? No, a mí me queda más fácil anotarlo con el K en el medio, pero sí, se entiende. O sea, K es menor igual que X, y X es mayor o igual que menos K, ¿no es? ¿Nos falta menos K ahí? Perdón, que menos K. Sí. Ah, dale ahí. O sea, si yo tengo un número X cualquiera, ¿no? Ya. Entendemos como que el módulo es la distancia que hay del 0 con respecto a un número, ¿no? Sí. Yo tengo 0 acá. ¿Cuáles son los números que van a tener distancia K con respecto a X? Uno va a ser K, ¿no? Y el otro va a ser menos K. Es menos K. Sí. Ahora, si estoy hablando de todos los números menores a esa distancia, todos los números que van a ser menores a esa distancia van a ser los que están acá, entre medio de esos dos números. Sí. ¿Sí? Y la otra propiedad sería, si yo tengo el módulo de X mayor o igual que K, también K mayor que 0, entonces voy a tener que X Anda que estoy en clase. mayor o igual que K, o X es menor o igual que menos K. Y fíjense en acá, están las operaciones lógicas, ¿sí? Hay que prestemos atención a eso. ¿Cómo se expresaría eso? O sea, si yo tengo el 0, de vuelta, ¿cuáles serían los números que tienen distancia K con respecto al 0? Uno es K, y el otro es menos K. Y los que tienen distancia mayor a K serían todos estos.
¿Sí? ¿Se puede ver eso? Y como, bueno, Sí. en este caso pertenecen los extremos, tenemos el corchete. ¿Sí? Esto Eso se como escribe para... como una unión. ¿Eh? Claro, eso Se escribe como una unión. Sí. Sí. O sea, el intervalo, en el primero, si quieren, podemos decir que el intervalo sería de menos k hasta k. Y en este caso vamos a decir que viene de menos infinito hasta menos k, unión desde k hasta infinito. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de conjuntos definidos así. Por ejemplo, tengo el conjunto M. Los X que pertenecen a los reales, tal que el módulo de X menos 1 es menor que 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver la inecuación esta. Y si tengo menor, voy a usar la primera propiedad. Entonces tendría X menos 1 es menor que 3. Por lo tanto, o sea, separo en estas dos. Que X menos 1 es menor que 3 y a la vez X menos 1 es mayor que menos 3. Despejamos esta parte, me queda que X es menor que 3 más 1, o sea que X es menor que 4, por un lado. ¿Sí? Y por el otro, voy a tener que X es mayor que menos 3 más 1, o sea que X es mayor que menos 2. Si eso lo representamos en la recta, y acá es donde juega un rol el I, vamos a tener que, por ejemplo, si acá está el 0, acá tengo el 4, y el menos 2 estaría por acá. Si digo que es mayor que 4, van a ser todos los números, perdón, menor que 4, van a ser todos los números que vienen para este lado. ¿Sí? Sí. Y como es menor estricto, vamos a poner paréntesis. Y si es mayor que menos 2, van a ser todos los números que vienen para este lado. Y como es mayor estricto, vamos a poner también paréntesis. El I lógico juega el mismo papel. ¿Cuándo era verdadero el I lógico? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? Sí. Entonces, hacer en dónde está doblemente marcado. Después vamos a ver más adelante que esto es lo que se llama la intersección, ¿sí? Y la intersección está definida mediante un I lógico. Y como intervalo esto quedaría de menos 2 hasta el menos 4 entre paréntesis. ¿Sí? ¿Tomaron nota? ¿Puedo pasar la hoja? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Mano. Ahora, veamos otro conjunto. El conjunto N. X que pertenece a los reales, tal que el módulo de X más 2 es mayor que 4. Lo mismo, resolvemos la inecuación con módulo. Y acá vamos a utilizar, como hay un mayor, vamos a utilizar la propiedad esta. La segunda propiedad, ¿sí? Sí. Entonces yo tendría que X más 2 es mayor o igual que 4, o, y está el o lógico, X más 2 es menor o igual que menos 4.
Entonces me queda que x es mayor que 4 menos 2, entonces x es mayor o igual que 2, por un lado. Y por el otro tengo que x es menor o igual que menos 4 menos 2, entonces x es menor o igual que menos 6. Menos 6. Lo expresamos en la recta. Si acá está el 0, acá estaría el 2, y acá estaría el menos 6, ¿no? Y si dice que es mayor que 2, mayor o igual que 2, sería con corchete todos los números que van para allá, y si es menor o igual que menos 6, sería con corchete todos los números que vienen para acá, ¿sí? No tienen nada en común, pero si está el o lógico, no pasa nada. O sea, si hubiese estado el i, esto no tiene nada, o sea, no hay nada que tiene en común, sería un conjunto vacío. Sí. Pero como está el o puede ser uno, puede ser el otro también. Entonces la forma de notación es como vimos hoy, ¿no? El conjunto n va a ser igual, viene de menos infinito hasta el menos 6, unión del 2 hasta el infinito. ¿Sí? Bien. Vemos un conjuntito más y vamos a pasar con otro tema. Si el conjunto P, yo digo, son los X que pertenecen a los reales, tal que X al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Cuáles serían esos valores? ¿Cómo calculamos esos valores? Resolvemos la ecuación que está acá, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que X cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces me queda que X al cuadrado es igual a menos 1. Y acá, si yo aplico raíz cuadrada a ambos términos, me queda esto, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con este valor? No tiene solución. No tiene solución, ¿no? Porque la raíz es impar, es par, digamos, ¿no? Si fuera Claro. Raíz cúbica tiene solución, ¿no? Si fuese raíz cúbica, sí. No tiene solución, Ajá. ¿en qué? En R, en el conjunto de los números Los reales. reales. ¿Sí? Como no tiene solución en R, en el conjunto en el que yo estoy trabajando, esto es absurdo, y el conjunto P, voy a decir que es igual al conjunto vacío. ¿Sí? Porque no tiene elementos. El conjunto vacío va a ser el conjunto que no tiene elementos. ¿Puedo pasar la hojita? Sí, Sí. sí. Bien. Vamos a ver otros conceptos. Nosotros dijimos que teníamos la relación de pertenece, que era una relación entre un conjunto y un elemento, entre un elemento y un conjunto, y que esa era una relación primitiva y que no la íbamos a definir, y habíamos visto la inclusión, que era una relación entre conjuntos, pero no es una relación primitiva, entonces vamos a tener que definirla. La idea intuitiva de que si yo tengo un conjunto más grande y un conjunto más chiquito adentro, el conjunto chiquito es el conjunto A y el conjunto más grande es el conjunto B, la idea es que yo digo que A está incluido en B. ¿Sí? Y la definición, y acá es donde ya no vamos a, o sea, la matemática no siempre una definición yo la puedo enunciar en forma coloquial, sino que muchas definiciones en matemática tienen una forma simbólica. Acá la definición va a ser X
pertenece a la inclusión entre A y B, si y solo si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y esa es la definición de inclusión de conjuntos. Un poquito abstracta. O sea, fíjense, si X pertenece a A, entonces X también pertenece a B. ¿Lo ven en el dibujito? Como A está incluido en B, si X pertenece a A, entonces también pertenece a B. Ahora yo no puedo decir al revés, si X pertenece a B, también pertenece a A. Eso no siempre se da. Y después vamos a tener la definición de igualdad de conjuntos. Y la igualdad de conjuntos va a ser la siguiente. O sea, un conjunto A es igual a un conjunto B si y solo si A está incluido en B y al mismo tiempo B está incluido en A. Y ahora vamos a ver cómo se aplicaría esto. Por ejemplo, estas son dos definiciones, ¿no? Yo tengo el conjunto A el siguiente. Y el conjunto B que también es el siguiente. Digamos, yo digo, a ver, para que se entienda un poquito. Estoy hablando, X es un número natural, o sea, los números que van a conformar el conjunto A son números naturales, y van a cumplir con las siguientes condiciones. X es igual a 4n, y n va a ser también un número natural. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no pongo el n acá adelante? Porque a mí no me interesa el n para el conjunto, me interesa el x nada más. O sea, los elementos que van a conformar el conjunto van a ser los x, pero los n serían como una variable auxiliar. ¿Qué significa esto? Si yo digo 4 por un número natural, van a ser todos los múltiplos de 4. Esta sería una forma de expresar a los múltiplos de 4. Y acá estoy diciendo, o sea, algo parecido, o sea, voy a hablar de x, que son números naturales, y estoy diciendo que x es igual a 2 por k, y k también es un número natural. Bueno, los x van a ser múltiplos de 2. Ahora pensemos la siguiente. ¿El conjunto A está incluido en B o el conjunto B está incluido en A? El conjunto B está incluido en A. ¿Alguna otra opinión? A ver, veamos. Si yo quiero saber si el conjunto B está incluido en A. A ver, veamos. Yo digo el conjunto B, o sea, un elemento de B, ¿no? O sea, el 6 pertenece a B, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque es un múltiplo de 2. Sí. Y el 6 pertenece Ah, pero no pertenece. a... No, no pertenece. No. Si yo digo esto, entonces no está incluido. No. B no está incluido en A.
Para yo probar que un conjunto no está incluido en otro, con un contraejemplo me alcanza. ¿Sí? Ahora, si yo quiero probar que A está incluido en B, voy a tener que demostrarlo con esta definición. ¿Sí? O sea, yo acá, con un contraejemplo yo probé que B no está incluido en A. Ahora vamos a probar que A está incluido en B. O sea, todos los números múltiplos de 4 son pares. ¿No? O sea, es... Sí. Pero bueno, vamos a probarlo. A está incluido en B. ¿No? Quiero probar que A está incluido en B. Entonces arrancamos. Si un elemento X pertenece a A, entonces, ¿cómo es ese elemento? X es igual a 4 por n. Y yo al 4 lo puedo descomponer como 2 por 2. Sí. O sea que X es igual a 2 por 2 por n. Y si lo asocio, me queda que es 2 por un número natural. Porque si yo tengo el número 2 y lo multiplico por otro número natural, me va a dar otro número natural. O sea que Sí. este sería el número k. Entonces, X es igual a 2 por k, y si es igual a 2 por k, entonces X pertenece a B. Si yo logro esto, arranco desde que X pertenece a A y llego hasta que X pertenece a B, o sea, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, tengo esta definición. Por lo tanto es como un entonces final que se usa para las demostraciones. A está incluido en B. Profe, no entendí esa última parte. ¿Qué? Desde el 2 por 2n, no entendí. Desde ahí me... O sea, estos serían los números en el conjunto A, tengo los números que son múltiplos de 4. O sea que sería 4 por un número natural. Y en el conjunto B Sí. son los números múltiplos de 2. O sea, como es múltiplo de 4, también es múltiplo de 2. Sí, sí. Y lo expresé de otra forma, ¿no? O sea, yo tengo 4n es igual a 2 por 2, que es 4, por Sí. n. Ah, ahí está. Como la multiplicación es asociativa, puedo asociarlo y esto lo puedo expresar como otro número y, por ejemplo, puedo decir que es k. Entonces me queda 2 por k, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, tiene la forma esa del 2 por k. No puedo hacerlo al revés, no puedo decir que 2 por k es igual a 4 por n, porque no siempre va a ser así. ¿Sí? Bueno. Tengo una duda, Sí. profe. ¿En A está incluido en B o B está incluido en A? En Si este yo caso, habría puesto, en vez de 6, 6 está en B, pero no está en A, habría puesto 8. está bien, ese ejemplo da, pero yo lo que quiero es probar que no. O sea, Está no bien, todo. está bien. O sea, ¿se entiende? O sea, acá hay elementos que sí, hay elementos que no. Pero no son todos. En este caso sí son todos los elementos. Entonces lo demuestro. O sea, si hay algunos elementos que tienen en común y otros que no, entonces no puedo decir que están incluidos. Perfecto, no, me había quedado la duda. O sea, busqué el contraejemplo nada más. O sea, podría haber dicho que el 8 pertenece a B y el 8 pertenece a A, está bien, pero con un ejemplo a mí no me basta para decir que el conjunto está incluido. Tendría que seguir buscando ejemplos, pero los ejemplos pueden ser infinitos. Entonces Perfecto. la forma es demostrarlo. ¿Qué me sirve para no tener que demostrarlo? Porque si yo quiero demostrar algo que no es, me voy a volver loco. Entonces busco el contraejemplo, el que no sirve. Es a propósito que sí que busco el contraejemplo. No, está bien, está bien. Es que me había No, quedado igual la duda. está bien que me lo hayas preguntado. Y está bien que te lo explique. Bueno, ¿vemos otro ejemplito? Bueno. Copiaron, ¿no? Sí. Sí.
Ahora, si yo tengo el conjunto A, sean X que pertenece a los reales, tal que y el conjunto B son X que pertenece a los reales, tal que tengo esos dos conjuntos. Así a simple vista, ¿ustedes saben cuáles son los elementos que integran esos conjuntos? 1 y menos 1. En los dos, ¿no? Sí, tal O cual. sea, ¿cuáles son los números cuyo módulo es igual a 1? 1 y menos 1 y menos 1. ¿No? Y lo pongo así entre llaves. ¿Por qué? Porque son dos elementos, o sea, cuando son dos elementos aislados, o una cantidad finita de elementos, fíjense, lo estoy definiendo por extensión. Cuando es una cantidad finita de elementos, los menciono entre llaves. Si hubiese sido todos los números reales entre menos 1 y 1, sí tengo que usar paréntesis, corchetes, lo que sea, ¿sí? Y el conjunto B, ¿cuáles son los números que elevado al cuadrado me dan 1? 1 y menos 1. 1 y menos 1. O sea, que así a simple vista podemos ver que esos conjuntos son iguales. Ahora, yo tendría que probarlo. Si yo quiero probar que estos dos conjuntos son iguales, vamos a usar la definición de inclusión. O sea, yo tengo que probar que A está incluido en B, y a su vez tengo que probar que B está incluido en A, entonces ahí puedo decir que son iguales. Quiero probar que... Entonces, si X pertenece a A, ¿cuál es la relación que cumple? Que el módulo de X es igual a 1. Y acá vamos a usar una definición que no sé si la vieron en análisis, pero la definición de módulo, o sea, una de las definiciones de módulo sería el módulo de X es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado. ¿Esa la vieron? ¿Esa definición? Creo que la tenemos con un cuadro. Parece. Bueno, La tenemos como... vamos a usar esa definición. Voy a decir que el módulo X es igual a 1, entonces la raíz cuadrada de X cuadrado es igual a 1. Si yo a eso, si elevo al cuadrado ambos términos, ¿sí? ¿Se ve eso? Puedo simplificar el cuadrado este con la raíz. Entonces, me va a quedar que X cuadrado es igual a 1. Y si X cuadrado es igual a 1, entonces X pertenece a B. ¿No? Ajá, sí. Si llegué de esto, desde que X pertenece a A hasta que X pertenece a B, tengo que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, por lo tanto, A está incluido en B. ¿Sí? Esa es la definición. Probé 1. Ahora arrancamos al revés. Voy a probar que B está incluido en A. O sea, si X pertenece a B, entonces X cuadrado es igual a 1. Si yo aplico la raíz cuadrada a ambos términos, queda la raíz cuadrada de X cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de X cuadrado, ¿a qué dijimos que era igual? Al módulo. Al módulo. Y la raíz cuadrada de 1 es 1, y si el módulo de X es igual a 1, entonces pertenece a A. Si logré esto, que X pertenece a B, entonces pertenece a A, tengo que B está incluido en A. Quedan 10 minutos.
Seguramente vamos a tener que hacer una conexión cortita más, no mucho. Ah, no me cambié de hoja, guardame un segundo. No voy a cambiar. Si A está incluido en B y B está incluido en A, entonces A es igual a B. Y esos dos conjuntos yo probé que son iguales. Lo sé con un conjunto sencillo, ¿no? Profe, ¿los 3 puntitos qué significan? Por lo tanto, es como un entonces, pero cuando yo quiero usar una conclusión final. Se usa bueno. por lo general así. O sea, yo voy entonces, cuando quiero llegar a la conclusión final digo por lo tanto y uso los 3 puntitos. Bueno. Vamos a ver un poquito sobre el conjunto vacío. Un poquito sobre el conjunto vacío y cortamos y seguramente volvamos 5 o 10 minutos más. Bueno, dijimos que el conjunto vacío era el conjunto que no tenía elementos, ¿no? Sí. Y vamos a ver dos propiedades que van a ser importantes para el conjunto vacío. O sea, una de las propiedades sería que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. O sea, para cualquier conjunto, sea llamado A o lo que sea, el conjunto vacío va a estar incluido en ese conjunto. O sea, todos los conjuntos tienen el conjunto vacío adentro, eso sería una forma, ¿no? Una forma sencilla de probarlo es, si yo quiero usar esta definición, si yo digo que el conjunto vacío está incluido en A, entonces digo que X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece a A. Esa sería la definición de inclusión, ¿no? O sea, esta definición. ¿Se acuerdan? Un conjunto A está incluido en uno B, si y solo si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ahora, ¿qué pasa con esta proposición? X pertenece al conjunto vacío. ¿Cómo es esa proposición? Si el conjunto vacío no tiene elementos. Falsa. Es falsa. Y en una implicación, cuando el antecedente es falso, ¿cómo es la implicación? Verdadera. Es verdadera. Todo esto es verdadero. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera y yo sé que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Y otra propiedad es que el conjunto vacío es único. O sea, es el mismo conjunto vacío que está en todos lados. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que la intersección entre dos conjuntos es el conjunto, o sea, que dos conjuntos que no tienen nada en común, entonces lo único que tienen en común es el conjunto vacío. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si digo A intersección B no tienen nada en común, la intersección es el conjunto vacío. Oh. Y una forma sencilla de probar que el conjunto vacío es único es un método que se llama por el absurdo. O sea, yo voy a suponer que existen dos conjuntos vacíos, ¿no? Existen vacío 1 y vacío 2. ¿Sí? Si el conjunto vacío 1 es el conjunto vacío, está incluido en cualquier conjunto, ¿no? Ah, y si son distintos, tengo que aclarar, ¿no? Y son distintos.
Si el conjunto vacío 1 es un conjunto vacío y está incluido en cualquier conjunto, puedo decir que el conjunto vacío 1 está incluido en conjunto vacío 2. ¿Te puedo interrumpir? Pues Sí. ya está partiendo de una premisa o algo absurdo, porque vos estás diciendo, me parece, ¿no? Que vacío 1 y vacío 2 son distintos. Si es vacío, son los iguales, ¿o no? Yo quiero probar que es Pregunto, no sé. único, por eso, claro, estoy partiendo de un absurdo, sí, esa es la idea, ¿sí? Perdón, de llegar a un absurdo. Ok, La idea claro, es dale. llegar a un absurdo. Y además también puedo decir que si el conjunto vacío 2 es vacío, está incluido también en cualquier conjunto, entonces el conjunto vacío 2 va a estar incluido en el conjunto vacío 1. Si el conjunto vacío 1 está incluido en el conjunto vacío 2 y el conjunto vacío 2 está incluido en el conjunto vacío 1, digo que entonces el conjunto vacío 1 es igual al conjunto vacío 2. Y esto es el absurdo, porque yo dije que tenían que ser distintos. Si es absurdo que exista más de un conjunto vacío, entonces existe uno solo. ¿Se entiende? O sea, y acá probé esto. Se los estoy diciendo así en forma rápida, lo que sería una forma de... O sea, es más anecdotario esto no se lo voy a tomar ni nada, es como una anécdota. O sea, yo entendí todos los pasos, todo, pero que decís que X vacío 1 es igual vacío 2, Sí. eso quiere decir que es único, porque son No, iguales. no, esto es el absurdo. Si yo digo que son distintos, pero después termino deduciendo que son iguales, que son el mismo conjunto, entonces hubo algo que supuse que estaba mal. Lo primero, pero Claro. la respuesta correcta está bien, la afirmación final está bien, ¿o no? Que vacío 1 es igual a vacío 2 está bien, ¿o no? Claro, pero por eso, yo acá llegué a un absurdo. Yo dije, supongo que existen dos vacíos y que son distintos. Utilicé pasos lógicos y llegué a que esos dos vacíos son son iguales. lo mismo. Que son iguales. Entonces es un absurdo. Entonces lo que yo supuse está mal. Entonces lo que tiene que estar bien es lo contrario a lo que yo supuse. Y Que si no vos hubieras existen dos puesto ahí... conjuntos vacíos, que existe uno. Eso tomen nota. Ajá. Si quieren entenderlo bien, miren la demostración así del libro de Rojo. Está bien. Sí. Pero la idea esa de demostrar por el absurdo tiene que ver con eso. Claro, demostrar que es único. Claro, demostrar que es único, pero partiendo de un absurdo. O sea, yo supongo algo que no es. Cuando llego al absurdo, quiere decir que lo que yo supuse está mal, entonces lo contrario a lo que yo supuse, que es lo que en realidad quiero demostrar. Lo que yo quiero decir es, por ahí no se entiende, los pasos lógicos que hiciste vos para llegar, que vacío 1 es igual a vacío 2, Sí. eso está bien hecho, lógicamente. Por eso, a ver, ¿Me entendés, no? arranco de vuelta. Yo quiero demostrar que el conjunto vacío es único. ¿Sí? Pero no lo puedo demostrar en forma directa. Entonces recurro al método por el absurdo. Entonces, ¿qué hago? Supongo la negación de lo que quiero demostrar. Supongo que la negación de lo que quiero demostrar es verdadero. Y una negación de que el conjunto vacío es único es que existe más de un conjunto vacío. Como lo que yo supuse después está mal, quiere decir que eso no es así, que es de la forma que se planteó al principio. A ver, si quieren después lo vemos bien cuando termina la clase, se los vuelvo a explicar, o sea, terminamos después de cuando volvemos, se lo vuelvo a explicar, grabamos. Bueno, lo último, nosotros vimos un montón de cosas y después del práctico van a poder hacer un solo ejercicio. Y lo que va a tener que ver con ese ejercicio, que en realidad todo lo anterior lo teníamos que ver sí o sí para poder llegar a esto. Lo que vamos a tener que hacer de este ejercicio va a tener que ver con este tema. Y es más que nada para afianzar los conceptos de cuándo un elemento pertenece a un conjunto, cuándo está incluido un conjunto en otro conjunto, ¿entienden? Para ver esos conceptos. Si habrán visto en el práctico, que sería el ejercicio 4, otra vez. Hay algo que se llama conjunto de partes.
y les dicto si quieren una definición así sencilla de lo que es el conjunto de partes. Cuando me digan, se las dicto. Bueno, ¿empiezo? Sí. Conjunto de partes de un conjunto A Sí, es el conjunto formado o cuyos elementos son ese Sí. conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles posibles. que se pueden formar con los elementos del conjunto A. ¿Que se pueden formar? Con los elementos del conjunto A. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y tiene estos elementos, vamos a hacer un conjuntito sencillo como para ver un ejemplo, ¿sí? O sea, yo voy a formar el conjunto de partes del conjunto A y lo voy a representar así. Para. El conjunto de partes del conjunto A. Este conjunto es muy particular porque cada uno de los elementos que va a tener este conjunto van a ser otros conjuntos. ¿Sí? O sea, y esos conjuntos van a ser todos los subconjuntos posibles que puedo formar con los elementos de A. ¿Cuáles serían los subconjuntos posibles? Bueno, puedo formar subconjuntos con un elemento, puedo formar subconjuntos con 3 elementos o con 2 elementos. ¿Sí? Si vemos todos los subconjuntos, por ejemplo, para darle un orden, todos los subconjuntos que tienen un solo elemento, ¿cuáles serían? El que tiene el elemento 1, y lo pongo así entre llaves porque el elemento es un conjunto, ¿sí? El que tiene el elemento 2, el que tiene el elemento 3. Después vamos a ver los que están formados por 2 elementos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? 1, 2. 2, 1, 3. 1, 3. 1, 3, 2, 3. 2, 3. Y ahí están 2, todos los 1. que tienen... 1, 3 y 3, 1 es lo mismo. Acá el orden no importa. Y después tenemos al conjunto A, por ejemplo. ¿Y cuál otro conjunto les parece que puede ir? ¿El vacío era? El conjunto vacío. El conjunto vacío también, como el conjunto vacío está incluido en A, y está incluido en todos los conjuntos, también va a ser un elemento del conjunto de partes del conjunto A. Te hago una pregunta que me parece que lo leí en el libro de Rojo. Sí. El conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, pero no pertenece, en este caso, vacío no pertenece a, ¿puede ser? ¿O leí mal? Claro, bueno, sí, yo voy a poder decir, por ejemplo, una de las cosas, Te ahora pregunto. les doy una especie de pautas, y con esas pautas ustedes van a ver si pueden hacer el ejercicio 4. ¿Sí? Y en la semana, si quieren, lo vamos discutiendo. Una de las pautas es que yo puedo decir que el conjunto vacío está incluido en A, esto sí, ¿no? Pero no puedo decir que el conjunto vacío pertenece a A, porque se acuerdan que el pertenece es una relación elemento-conjunto, y el incluido es una relación conjunto-conjunto. Como el conjunto vacío es un conjunto, entonces esto no estaría aceptado. Una aclaración sobre el ejercicio. El ejercicio dice colocar verdadero o falso.
En realidad la forma más correcta me parece que tendría que ser el enunciado, es colocar verdadero si está bien escrita las siguientes afirmaciones, y colocar falso si está mal escrita, ¿no? Por ejemplo, esto sería verdadero porque está bien que el conjunto vacío está incluido en A, y sería falso porque no puedo decir que el conjunto vacío pertenece a A, porque son dos conjuntos, ¿se entiende? A ver, ¿qué sí puedo decir y qué no? Yo puedo decir que que el elemento 1 pertenece al conjunto A, por ejemplo, ¿no? Esto sí puedo decir. No puedo decir que el elemento 1 está incluido en A. Esto no lo puedo decir, porque acá yo tengo un elemento incluido en un conjunto, no. La relación es de pertenece. Ahora sí puedo decir que el subconjunto que tiene el elemento 1 está incluido en A. Eso sí lo puedo decir. ¿Se entiende? Ah, yo pensé que era lo mismo. No, no, no. Sí, se Tiene que entiende. estar las llaves para determinar que es un No, no, conjunto que contiene ese elemento. Ah, Ahora, yo no. no puedo decir que el elemento 1 pertenece al conjunto de partes de A. Esto no. Porque este elemento no pertenece al conjunto de partes. Ahora, el subconjunto que tiene el conjunto 1 sí pertenece al conjunto de partes de A. Porque acuérdense que los elementos del conjunto de partes son conjuntos. No puedo decir que esto está incluido en el conjunto de partes de A, porque este es un elemento del conjunto de partes de A, no es un subconjunto del conjunto de partes de A. Esto no lo podría decir, pero si yo le agrego un par de llaves, o sea, un conjunto que contiene como elemento el subconjunto que contiene, es un juego de palabras, ¿no? Al elemento 1, este sí está incluido en el conjunto de partes de A. Puedo decir que cuando hablamos de inclusión hablamos de conjuntos. Lo dijiste vos recién, creo. Cuando Inclusión hablamos de es elementos conjunto, hablamos de conjunto. pertenencia. Inclusión es conjunto, conjunto. Pertenencia a elementos. Y pertenencia es elemento conjunto. Ahora, el caso particular de conjunto de partes, los elementos son conjuntos. Sí, Entonces, si yo claro. tengo un subconjunto cualquiera de A, voy a decir que pertenece al conjunto de partes. ¿Sí? Sí. Y si lo presento con un Ahora solo me estoy... juego de llaves, no puedo decir que está incluido, pero sí puedo decir que está incluido si lo presento con dos juegos de llaves. Sí. Esas son las pautas que les voy a dar. Ustedes rómpanse un poquito la cabeza en la semana. Es un solo ejercicio, no es que es mucho, ¿no? Voy a abrir el foro para que se discuta, ¿sí? O lo pueden preguntar por WhatsApp, no hay problema. Sí. Es la única No sé si mueve tarea la cámara o... ¿Eh? Se me desenfoca tu hoja. Se me desenfoca tu hoja. No sé si mueve la cámara o... Ah, no sé, puede Puede ser. ser. A mí solo me pasa. No la muevo la cámara, pero no es una recámara. Ahí En va. realidad se supone que es HD, que tiene 720, pero es viejita, ¿viste? Ya tiene sus años. No, se ve, pero me tengo que esforzar para darle. Bueno.